Muy buenos días chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que este fin de semana se hayan tomado un excelente descanso, que se encuentren muy bien, que estén en amor, que estén con sus familias, que estén en constante comunicación con las personas que aman y no tienen tan cerca. Espero que también que esta segunda semana de clases virtuales pues nos siente muy bien, ya un poco más acostumbrados a la dinámica. Y es por eso que esta semana he decidido hacer una semana de lectura, también para cambiar un poquito lo tradicional que hemos hecho, ¿vale? Entonces nos vamos con historia de grado séptimo y vamos a revisar un poco el mito de la creación según los vikingos. Recordemos que los vikingos son parte fundamental de la configuración de lo que nosotros conocemos como Europa dentro de la Edad Media. Pues resulta que los vikingos, al ser un pueblo guerrero, un pueblo que de alguna manera iba a tomar lo que necesitaba de otras partes, invasiones, muertes, saqueos, ¿cierto? Aparte de eso, pues también eran comerciantes, como veíamos en los videos pasados. Y lo importante de volver a revisar su mitología, como lo vamos a hacer en esta sesión, es poder sentir un poco más de cerca la cultura vikinga. Porque es que solamente si nosotros nos vamos al sentir de estos guerreros, podemos entender un poco por qué manejaban esta dinámica dentro de su sociedad. Entonces, esta semana lo que vamos a hacer es revisar precisamente esos mitos, ¿vale? Entonces traemos nuestro cuaderno, colocamos nuestra fecha, 27 de abril, UTP número 6, el tema, mito de la creación según los vikingos, desempeño, estamos viendo 1 y desempeño 2, ¿vale? Es importante que nosotros revisemos la historia de los vikingos y también el sentir, porque es que solamente adentrándonos dentro de esa cultura vamos a poder de alguna manera entender su procedencia, su manera de sentir, su manera de pensar y finalmente conocer quiénes eran desde adentro mismo, su historia contada desde ellos mismos. Entonces, así vamos a empezar sobre nuestra sesión de hoy alrededor del mito de la creación. ¿Cómo creyeron los vikingos que era o se había creado el mundo? Nosotros, para poder entenderlo, ¿cierto? Para poder leerlo, tenemos que remitirnos a las Edas Mayores, que son como unos poemas, unos antiguos poemas islandeses que nos cuentan en qué consistía la cultura nórdica, la cultura vikinga y digamos que su relación o la relación con su entorno, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el mito de la creación. Dice: en el principio érase el frío y el calor. El frío era Nilfheim, un mundo de oscuridad, frío y niebla, y el calor era Muspel, el mundo del eterno calor. Entre estos dos mundos existía un gran vacío, estaban separados, con el nombre de Ginnungagap. En Ginnungagap surgió la vida al encontrarse el hielo y el fuego. Desde ese encuentro entre el frío y el calor nacieron primero el ogro Ymer, que es un ogro como el que los conocemos, quizás la referencia es El Señor de los Anillos, ¿cierto? Y después la gigante vaca llamada Audumbla. Ymer vivió de la leche de Audumbla y de su sudor nació una pareja de gigantes y de sus pies un hijo. Ese fue el origen de los gigantes de escarcha, también llamados como yotes. Y esto, digamos que dentro de la cultura popular, también nosotros lo podemos encontrar como los yetis, de allí esta palabra, gigantes de escarcha. Audumbla vivió lamiendo la escarcha de las rocas salobres
y de donde surgió poco a poco el primer brote, Bure, y de él descienden los dioses llamados asas. El hijo de Bure, de nombre Bor, se casó con la hija de un yote, Bestla, y juntos tuvieron 3 hijos dioses, Odín, Vile y Ve. Odín y sus hermanos mataron a Ymer y de su cuerpo crearon la tierra, de su sangre el mar, de su cráneo el cielo y de sus huesos las montañas, pero también de su pelo los bosques, de su cerebro las nubes y de sus cejas un muro alrededor del inhabitable exterior. En este nuevo mundo crearon el mundo de los hombres llamado Midgard. Entonces acá en esta imagen podemos ver más o menos la creación de Midgard, ¿cierto? Y luego, y para que los hombres no se sintieran solos, crearon en el centro de Midgard el mundo de los asas, Asgard, que es este lugar maravilloso que vemos en esta imagen. En Asgard, ¿cierto?, que es el mundo de los asas, crecía un fresno, es decir, un árbol llamado Yggdrasil. Yggdrasil fue el árbol de la vida, y si muriera significaría la destrucción de todo lo conocido. Aquí tenemos una imagen de cómo es ese árbol del cual están hablando. Entonces, si bien acá está Asgard, este es el Yggdrasil, que es el árbol de la vida, y acá tenemos el águila, ¿cierto? Entonces, Yggdrasil sostenía el cielo y en su copa vivía un águila, ¿cierto? Un gavilán llamado Vedrfolnir. Por el tronco corría una ardilla que vemos por acá, ¿cierto? Y esa ardilla se llamaba Ratatosk. Y lo que hacía la ardilla era pasar noticias entre el águila y el dragón Nidhut, ¿cierto? Que lo encontramos en las raíces del árbol Yggdrasil. Entonces, el árbol tenía varias raíces, ¿cierto? Pero ya vamos a hablar de las raíces. En este momento, entonces, vemos que 4 ciervos, que podemos evidenciar acá, uno de ellos, 4 ciervos corrían por sus ramas, y el rocío que caía de su cornamenta formaba los ríos del mundo. Yggdrasil tenía entonces raíces. En una raíz estaba Asgard, que era el lugar donde habitaban los dioses. Y vamos a ver qué era Asgard, donde también se encontraba el pozo de Urd, vigilado por 3 nornas encargadas de sacar el agua del pozo para regar a Yggdrasil, el árbol. Estas 3 hornas reinaban sobre el destino de los hombres y decidían si vivirían felices o no, ¿cierto? Y otra raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los yotes, el número de los gigantes de escarcha, de los yetis. Y también se encontraba el pozo de Mimer, el pozo de la sabiduría, y el que bebía de ese pozo sabría todo lo pasado y todo lo venidero. En el fondo del pozo se hallaba uno de los ojos del dios máximo Odín, que podemos ver en la imagen, quien intercambió un ojo por la sabiduría. La tercera raíz de Yggdrasil yacía en el Niflheim, donde se encontraba también el dragón Nidhugg, que es esta parte de aquí. Bien, ahora Asgard. ¿Qué pasa con Asgard? Que es esta ciudad maravillosa en el centro de Midgard, ¿cierto? Allí tenía la casa su máximo dios Odín. Allí, digamos que se llamaba el Valhalla, donde vivían los guerreros vikingos muertos y las valquirias. Las valquirias eran las guerreras o espíritus de la guerra de Odín, que las podemos ver representadas al lado de este dios. Y las que se llevaban
a los guerreros muertos al Valhalla. Ellas los recogían y se los llevaban allá. En el Valhalla habían 540 puertas y todas tan grandes que podían entrar hasta 800 hombres a la vez. Su techo estaba cubierto de escudos dorados, encima de los cuales caminaba la cabra Heidrun. Heidrun comía las hojas de Yggdrasil, del árbol, y de su ubre caía la hidromiel que bebían los guerreros. Todos los días, los guerreros del Valhalla salían al campo de batalla. Y aunque ahora, sin que les ocurriera nada, ¿cierto? Porque en las guerras del Valhalla, si se les caía un brazo o una pierna, las valquirias lo arreglaban y al día siguiente lo arreglaban en la noche para que al otro día pudiesen volver a pelear. Después de la batalla venía el gran festín, con mucha comida y con mucha bebida. El Valhalla era una especie de paraíso para los guerreros, algo así como para que les quitara el miedo a morir. Así que se preparaban para la última batalla del día final, que se llama el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el fin del mundo. Hay otros dioses que vale la pena mencionar y son Thor, que es como una de las figuras que más llama la atención. Y Thor era el dios de la guerra y de la lucha salvaje. Era el hijo de Odín y el más fuerte de todos los dioses. Siempre llevaba su martillo, que era como Holmnir, se llamaba, que tenía la maravillosa capacidad de siempre dar en el blanco para después regresar a su dueño. Cuando lo tiraba se veían relámpagos en el cielo y sonaban truenos. Cuando viajaba en su carro, llevado por dos machos cabríos de nombre Tatsnocht y Targrisner. ¿Listo? Los machos cabríos podrían ser sacrificados al atardecer y luego resucitar a la mañana siguiente. Otra figura era Loki, que en realidad era un Jotun, o sea, un gigante de escarcha. Llegó a Asgard porque se hizo hermano de sangre con Odín. Era el dios del engaño, de la mentira y del caos, un espíritu malvado, provocador de tumultos y ladrón. Tenía la capacidad de transformarse en cualquier animal. Era el principal responsable de la muerte de otro dios llamado Balder, pero también ayudaba muchas veces a los dioses a salir de de situaciones muy difíciles. Los dioses le dieron un castigo por la muerte del dios Balder. Le ataron a unas rocas grandes las tripas de uno de sus hijos y encima de su cabeza le colgaron una serpiente venenosa. Bastante fuerte, ¿no? Al lado de Yggdrasil encontramos también una diosa muy importante que es Freya, que era la diosa del amor y de la fertilidad, la más bella de todas las diosas. También era la que enseñaba a los dioses el arte de la magia. Tenía una manta mágica de plumas con la que se transformaba en un halcón y un collar llamado Brisingamen, y tenía un collar llamado, este nombre es súper raro. Montaba en un carro llevado por dos gatos, ¿cierto? Y esta diosa lloraba lágrimas de oro. Freya y Odín se repartían entre ellos los guerreros muertos. Revisando entonces, grosso modo y muy rápidamente, el mito de la creación según los vikingos, podemos darnos cuenta por qué esta civilización tenía estos rasgos guerreros, estos rasgos de alguna manera fuertes, sangrientos, y como ha sido denominado, o como han sido denominados, si veíamos en el video pasar, como unos demonios del norte, ¿cierto? Que iban vestidos con pieles de animales, que iban vestidos con prendas de osos, lobos, que les representaba a ellos poder. Entrando entonces en la mitología, por ejemplo, el hecho de que su dios máximo Odín haya dado un ojo a cambio de sabiduría nos da un conocimiento mucho más exacto de cómo ellos eran en batalla. Si esta era su mitología y lo sagrado, pues ya podemos imaginar todas las hazañas que ellos lograban hacer durante y a través de sus batallas. ¿Listo? La idea, chicos,
con esta historia es que nosotros hagamos un mapa conceptual. Esta es como la actividad práctica. Vamos a realizar un mapa conceptual de la lectura y nos vemos la próxima clase. Dejaré un video de apoyo para que se entienda más claramente